Celebramos la misa correspondiente al sábado de la tercera semana del tiempo de la Pascua y ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Martín Garay. Con Cristo fueron sepultados en el bautismo y con Él resucitaron por la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Christe Oremos. Dios nuestro, que en la fuente bautismal renovaste a los que creen en ti, protege a los renacidos en Cristo, para que, liberados del error, conserven fielmente la gracia de tu bendición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Pedro recorría el país y bajó a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y haz la cama. Se levantó inmediatamente. Lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Lida está cerca de Jaffa. Al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle que fuera a Jaffa sin tardar. Pedro se fue con ellos. Al llegar a Jaffa, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron las viudas,
mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela cuando vivía. Pedro mandó salir fuera a todos. Se arrodilló, se puso a rezar y dirigiéndose a la muerta dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, se la presentó viva. Esto se supo por toda Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús, después de oírlo, decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «Esto os escandaliza. ¿Qué pasará entonces cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que os dije son espíritu y vida, pero hay entre vosotros algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También vosotros queréis iros?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Llegando ya prácticamente a lo que es el final de este discurso del pan de vida, nos encontramos con lo que ya habíamos de alguna manera anunciado ayer, que era justamente
este sinceramiento de aquellos que lo estaban escuchando, esta toma de conciencia de aquellos que estaban frente a Jesús. Aquí es cuando Jesús ya tiene menos popularidad entre aquellos que lo estaban buscando solamente por su estómago. De hecho, Jesús usa más o menos esas palabras para decir justamente quiénes eran los que iban a seguirlo y quiénes no, ya que les dice justamente que la carne de nada sirve. De una manera explícita les está diciendo que son carnales. Y también esa misma expresión acerca de que son carnales sirve para entender por qué Jesús ya había hablado hace 2 o 3 días atrás, de que nadie podía acercarse a Él si el Padre no lo atraía. Pero es que ¿cómo lo va a atraer el Padre si las personas estamos pendientes de las cosas de la carne? Si estamos pendientes de las cosas de este mundo, si estamos ansiosos, si estamos o nuestro corazón está lleno o está pendiente, ansioso, deseoso de las cosas de este mundo. Carnal no hay que entenderlo por ningún tipo de pecado en concreto, sino por todo lo que implican los vicios capitales, todo lo que no sea espíritu, todo lo que no sea preocupación por la vida espiritual y por las cosas de Dios. Entonces, ninguno de nosotros puede decir que no es carnal. Podrá decirlo en algunas materias, podrá afirmarlo con respecto a algún tipo de pecado en particular, pero la carnalidad es esencial a nosotros, por lo menos después del pecado original, excepto en el caso de la Santísima Virgen y del mismo Jesús, que no tuvieron esta concupiscencia de la cual nosotros nacemos ya dotados por nuestra naturaleza caída. Pues bien, entonces el Padre solamente puede atraer, no porque Él no quiera, sino justamente porque no encuentra sintonía en aquellos que están preocupados por las cosas del Espíritu, que están realmente preocupados por las cosas del Espíritu. Aquí el Señor menciona a los 12, que son los que después de este discurso quedan con Jesús. Nos imaginamos obviamente que está la Santísima Virgen y seguramente habría algunos más, pero estaban los 12. Entonces es interesante que entre estos 12 estaban justamente Judas y el mismo San Pedro, que sabemos que ambos en su momento niegan al Señor. Entonces no deja de llamar la atención de que si bien era cierto que ellos tenían en su corazón o albergaban en su corazón algo de carnalidad, y mucha posiblemente, sin embargo eran materia dispuesta también para seguir al Señor y para ser iluminados por el Padre, para ser guiados por el Padre. De hecho, el mismo San Pedro hace esta profesión de fe al terminar este Evangelio, diciendo justamente que ellos estaban siguiendo a Jesús porque sus palabras eran palabras de espíritu y vida. ¿Qué significarán esta expresión, no? Sería como volver a la materia de la que habíamos hablado ayer acerca de la Eucaristía. ¿Qué percibían ellos en la palabra de Dios, concretamente en los labios de Jesús, que si bien es cierto era duro, porque nos imaginamos que el tono de San Pedro, si bien tiene algo de esa especie de emotividad que tenía Pedro, que lo hemos visto en todo el Evangelio, no dejaba de tener algo de resignación también, como decíamos acerca de la Eucaristía. No dejaba de dejarlos perplejos, pero ya sentían su corazón apegado al Señor. Entonces, si bien es cierto de que ellos no terminan de entender tampoco lo que esto significa, no pueden dejar de sentir admiración por las cosas de Jesús y no dejan de sentir en su corazón este llamado del Padre a seguir cerca de Jesús, a soportar a Jesús, tendríamos que decir. Porque Jesús les está diciendo algo que ellos no entienden, porque Jesús les está diciendo algo que es muy difícil, como va a pasar después cuando les anuncie todo lo que tiene que ver con su muerte. Sin embargo, ellos no se alejan de Jesús.
Aquí está justamente la manifestación de este espíritu, ¿sí? Porque justamente frente a la carne, frente a todo lo que implique sacrificio, dificultad, renuncia, penitencia, la carne no responde. La carne se aleja, la carne se escandaliza o se doblega ante esto y sigue por sus propios impulsos. En cambio, el espíritu, si bien es cierto de que puede estar muy atado a la carne, lucha con esta perplejidad que decíamos ayer, ¿no? Es como que tiene dentro de sí el espíritu, no la carne, un instinto sobrenatural que le dice: tenemos que quedarnos aquí, tenemos que seguir en esto. No es fácil, no parece exactamente un alivio, no es algo que llene el corazón de entrada, pero no podemos irnos de acá, no podemos alejarnos de esto. Esto se manifiesta en muchísimas cosas de nuestra vida, porque Dios siempre que hace algo en nosotros, salvo que Él lo prefiera de esa manera, generalmente se maneja con esa perplejidad, poniéndonos delante de su voluntad en cosas que no nos esperábamos, no las quisiéramos que fueran así, no es como nosotros teníamos pensado, no es según nuestro criterio, no es según nuestro gusto, no es según nuestra comodidad, no tiene que ver con nuestras ganas. Entonces, frente a estas cosas que nos dejan perplejas, estas manifestaciones de la voluntad de Dios, que se manifiestan de mil maneras, a través de las cosas de la vida, a través de una noticia, a través de la orden de un superior, a través de una enfermedad, a través de cualquier cosa. Por supuesto, todos tenemos el tirón de la carne que nos lleva hacia esto, ¿no? Hacia el propio criterio, los gustos, las ganas, los caprichos, todo lo tenemos, pero solamente aquellos que tienen espíritu de fe son capaces de rebasar esta tendencia. No decimos que no tengan esta tendencia, es más, difícilmente estaremos lo suficientemente purificados para que ante una dificultad, ante una perplejidad de estas, respondamos con inmediatez, sin esta especie de resignación que tiene San Pedro. ¿Y a dónde vamos a ir? No hay otra cosa para hacer. Sinceramente no es lo que más me gusta, sinceramente no es como yo lo quiero, pero no veo otra salida. No quiero otra salida en el fondo, aunque la quiero, pero no la quiero. Entonces no deja de haber en el corazón esa disputa entre la carne y el espíritu. Ahora bien, solamente los que tienen este instinto sobrenatural, la fe, son los que se van a inclinar por la parte más incómoda, la parte más complicada, la parte más difícil, la parte que no tiene que ver con el gusto. Por eso el Señor no va a dejar nunca de manifestarse en nuestras vidas generando esta dificultad en nuestro corazón. Y efectivamente no dice las cantidades, pero sabemos que de todos los que lo seguían a Jesús, miles aparentemente después de la multiplicación de los panes, al menos los 12 quedaron. Y de esos 12, hasta el final, uno de ellos incluso, Judas, prevalece en él el espíritu de la carne, a pesar de que en este momento, cuando este cachetazo les había llegado, lo resistió. Eso quiere decir que hasta el final, esta posibilidad de inclinarnos por lo que nos gusta, por lo que preferimos, por el propio juicio, siempre va a estar. Quizás alguno pueda estar ansioso pidiéndole a Dios: Señor, que no sienta más este impulso, que no sienta más esta debilidad, pero aparentemente no está dentro de los planes de Dios liberarnos tan rápidamente de esto. Es parte de lo que son nuestras cruces. Hay otras cruces que son más exteriores, hay cruces que son más notables, hay cruces que son incluso visibles a los demás, pero la cruz de la propia debilidad es una cruz que no va a faltar nunca en nuestra vida y se va a ir manifestando a lo largo de la vida en distintas situaciones, cosas o incluso distintos movimientos, pero que se resumen básicamente a lo mismo. Entonces decimos, Pedro también sintió hasta el último este impulso de la carne, sin embargo, a diferencia de Judas,
supo decir que sí, supo asumir la vergüenza, supo asumir la culpa, supo doblegarse, como decíamos también ayer, ante la perplejidad, ante aquello que parece difícil, y finalmente, bueno, el Señor venció en él. Definitivamente el Padre lo había traído y él había puesto su colaboración. ¿Cuál era su colaboración? Esta especie de santa resignación que hay en abrazar la voluntad de Dios, no porque nos guste, sino porque es la voluntad de Dios. No porque se manifieste como yo quiero, sino porque es lo que el Padre quiere. Entonces, a Jesús le pedimos esta fortaleza necesaria para poder vivir según la voluntad de Dios y no según lo que sale de adentro nuestro propio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual,
el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por Martín, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y su esposo San José, los apóstoles,
Santa Teresa del Niño Jesús, San Juan Pablo II y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor.
Dice el Señor: Padre, ruego por ellos para que sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Aleluya. Comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te adoro como a Dios verdadero aquí oculto. Por mis pecados te pido perdón y porque te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndome unido a ti, te doy gracias y me someto enteramente a tu santa voluntad. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe
por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo y se alegra con su resurrección. Dios nuestro, siempre dispuesto a la misericordia y al perdón, te pedimos humildemente por tu Hijo Martín, llamado a tu presencia. Concédele llegar a la verdadera patria y gozar de la alegría eterna, pues creyó y esperó en ti. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno, que descanse en paz, que el alma de Martín y las almas de todos los fieles difuntos el Señor esté con ustedes.
Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Acuérdate, oh castísimo esposo de la Virgen María, y amable protector mío San José, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya invocado tu nombre e implorado tu protección no haya sido consolado. Lleno pues de confianza en tu poder, vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes acógelas propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. Glorioso Patriarca San José, Nuestra Señora del Rosario, la Santa Misa ha terminado, pueden quedar en paz.